Bueno, preparamos una charlita que se llama, le pusimos de nombre Espacio Arquitectónico, Concepción, Generación, Manipulación y Percepción, un poco para acompañarlos en acompañarlos y acompañarlas en estos primeros pasos del ejercicio que están haciendo, que es prácticamente el primer ejercicio arquitectónico de la vida. Entonces, nos parecía pertinente arrojar un poco de luz sobre algunas zonas. Son invitaciones a pensar, a reflexionar, a introducirse un poco en la forma de pensar la disciplina. No son grandes clases y charlas sobre la arquitectura, sino son casi como el asomarse un poquito a la lógica de la disciplina. Esta es una imagen controversial, pero la dejé. Digamos que desde una perspectiva o desde un abordaje biológico, se podría decir que prácticamente antes de nacer, este es un embarazo avanzado, quiero aclarar, para disipar todo debate sobre cuestiones relativas al aborto, un embarazo avanzado de mi propio hijo, aún incluso uno o 2 meses antes de nacer, vivimos hermanados de forma inseparable con la idea del refugio, lo que se puede llamar la primera caverna. O sea que hay una existencia que está vinculada estrechamente con un ámbito que nos da cobijo. No nos podemos pensar a nosotros mismos escindidos de toda condición espacial. Y toda condición espacial procuramos nosotros, en la medida de lo posible, que nos dé alguna sensación de resguardo, de protección, de cobijo. Desde un abordaje más antropológico, si se quiere, los primeros hombres, o previo a los seres humanos, estos pueden ser Australopithecus, Homo erectus, Homo de Neandertal, no sé, los que se bajaron de los árboles, también buscaban algún tipo de cobijo. En este caso, el concepto de caverna primitiva es más literal, porque se pensaba que vivían en cavernas, en cuevas. Pero digamos que ninguna de las dos todavía involucra el hecho de construir el ámbito, sí de procurarse el refugio, el ámbito de refugio, pero no construirlo. ¿Y cómo lo tenemos grabado a fuego eso? Que si pensamos un prado verde absolutamente virgen, sin ninguna circunstancia ni condicionante que lo caracterice, nosotros de una u otra manera nos aseguramos el generar cierta condición de límite, de ámbito controlado, que nos dé esa sensación de control, de resguardo, de pertenencia. Esta es una imagen de lo que fuera una película y después se transformó en un libro, que se llama Power of 10, Potencia de 10, de Ray y Charles Ames, de 1977. Que es una secuencia de imágenes, que es un barrido de escalas. Cada foto es la potencia de 10 de la foto anterior. Y empieza en la célula y termina en la galaxia. Y va con esa misma lógica de elevado a 10 cada uno de los zooms, barriendo. Este es el zoom de la escala humana, uno de ellos. Este es el que le sigue. Entonces miren cómo un ámbito aparentemente urbano, o relativamente urbano, una marina, una autopista, un prado verde, ahí es donde está este individuo asegurándose en el medio de la nada, porque la escala lo supera ampliamente, asegurándose una cierta condición de control y cobijo. Ese cuadrado blanco que ven es el tamaño de la imagen inmediatamente anterior. Respecto de esto, desde un abordaje ya no ni biológico ni antropológico, sino teórico y específico de la arquitectura, a lo largo de toda la historia de la arquitectura, acá pongo 2 ejemplos.
pero a lo largo de toda la historia de la arquitectura, se ha trabajado con la idea de la caverna primitiva, el refugio primitivo, la primera construcción. El abate Loguier, en 1751, desarrolla a la izquierda, desarrolla una teoría a partir de la idea de la cabaña primitiva de Adán y Eva, que vivían en el paraíso y construyen, ahora sí construyen ese refugio en el cual viven. 100 años después, en Alemania, Semper trabaja con un abordaje un tanto casi anticipándose a la antropología social, trabaja con una teoría de analizar la cabaña de los aborígenes del Caribe, de los habitantes nativos del Caribe, cómo la construían con cañas y con mallas de hojas de vegetal, y trabajaba con la lógica de la separación, esto era en los albores de la Revolución Industrial, de la separación entre la estructura y el cerramiento. Y cómo eso guardaba cierta relación con los templos clásicos griegos, cómo la estructura y el cerramiento jugaban roles distintos, y cómo eso podía servir para entender formas nuevas de construcción a partir de la Revolución Industrial, ¿no? Esta independización de la estructura y el cerramiento. Le estoy hablando de un montón de cosas que les pueden sonar muy lejanas, pero se les van a volver muy familiares en poco tiempo a lo largo de la carrera. Se dice que la alfabetización espacial, o sea, la capacidad de entender y de codificar el espacio, se construye en los primeros años de la vida, en la niñez. Ahí se funda y queda para toda la vida. O sea que en los primeros años de vida, cuando somos todavía niños y niñas, construimos una idea o una noción totalizadora del espacio y sus leyes. Quizás lo hacemos de manera inconsciente, o seguramente lo hacemos de manera inconsciente. Eso no quita que podamos ponerla en juego para desenvolvernos en el espacio que habitamos, ¿no? El juego, fundamentalmente, es una de las maneras, el juego decía, fundamentalmente, que es una de las maneras más naturales que los niños y las niñas tienen para vincularse con la realidad, involucra siempre la condición espacial. Es muy raro que no la involucre, aún en condiciones simbólicas o en condiciones de fantasía, es muy raro que no las involucre. Y miren cómo muchas veces el juego involucra no solo la condición espacial, sino esta idea del refugio, el de delimitar ámbitos y generar esta noción de cobijo y protección. ¿Quién a corta edad no ha jugado a esto? A construir refugios con sillas, con sábanas, con mantas, con toallas, ¿verdad? ¿Quién sabía en ese momento cuestiones de arquitectura? Nadie. ¿Era necesario? Tampoco era necesario. Vean cómo estaba totalmente inserta en cada uno de nosotros esta idea de la manipulación del espacio y su construcción. De lo que se trata, perdón, decía, de lo que se trata en nuestra disciplina, es de volver consciente y susceptible de ser manipulado, por lo tanto, porque lo volvemos consciente, porque lo podemos decodificar, lo podemos entender, desentrañar, volver consciente todo aquello que ya tenemos inconscientemente dentro nuestro, que son estas nociones del espacio. Esa es diría yo, la esencia de nuestra disciplina. Transformarnos en especialistas de aquello que ya sabemos, pero que ignoramos que lo sabemos e ignoramos cómo funciona. Y veamos unos ejemplos entonces. Este es el pabellón de eventos
en Parque Independencia, en Rosario, de Rafael Iglesia, un arquitecto argentino que falleció hace poco. El parque es este. Se ve el cursor, ¿no? Sí. El parque es este. Dentro del parque hay una zona que está limpia, relativamente limpia de árboles, que hace las veces de una suerte de plaza en medio del parque. Y dentro de esa plaza, Rafael Iglesia construye dos pabellones, uno de eventos y uno de baños públicos. El de eventos y el de baños. Y los dispone de una manera y los define geométricamente de una manera tal que, más allá de cómo los resuelva interiormente, que ahora vamos a ver, constituyen un subespacio, pequeña plaza, en el, a su vez, subespacio plaza que está metido dentro del parque. Entonces hay como un primer gesto, que es como yo dispongo elementos en el espacio de manera tal de condicionar ese espacio. Obviamente que luego deberé guardar relación entre qué pasa acá y qué pasa en este espacio que generé para que esto funcione recíprocamente, ¿no? Bueno, ahí está el espacio que se delimita. Y pensémoslo entonces ahora el pabellón de eventos en detalle. Hay dos árboles, hay un gran solado, un gran piso, y acá Rafael Iglesias plantea esta pieza, que es un prisma rectangular, dentro del cual dispone un plano ciego, un muro, otro muro, otro muro, otro muro, y además dispone una caja y una caja. Vean la diferencia entre trabajar con un plano y trabajar con una caja. El plano claramente, obvio que separa dos cosas y a la vez pauta una direccionalidad muy clara. La caja también, si su geometría no es un cuadrado, si es rectangular, también plantea una direccionalidad de distinta característica que la otra, y a la vez separa dos cosas. Pero como tercera condición, que no tiene el plano, aloja o tiene la capacidad de alojar algo en el medio, algo dentro. No es que una sea mejor que la otra, son dos formas distintas. Él se hace uso de las dos. Y miren cómo dispone una casi jugando al juego de los planos, cómo dispone otra jugando un juego opuesto al de los planos. Y la tercera que la dispone vinculada a uno de los planos. Acto seguido, no cronológicamente, sino en este desagregado de elementos, dispone estas piezas, que son límites, que a la vez hacen las veces de estructura de soporte del techo, que es este rectángulo gris. Estas piezas, que parecen desordenadas, ¿no? Pero evidentemente tienen una razón de ser. Miren ahora, si lo analizamos, cómo se jerarquiza este espacio, que es francamente atravesable, porque no encuentra obstáculos ni acá, ni dentro, ni acá. Este no es atravesable. Y luego estos sí son atravesables, porque es un equipamiento en un parque, pero son atravesables de una manera más tortuosa, más condicionada, más trabada. Entonces eso le da más estanqueidad a estos espacios, menos dinamismo. Son espacios más de refugio, de contención. Este es casi como un espacio de acceso y atravesamiento del equipamiento. Miren qué sutil los gestos y qué contundentes los resultados, ¿no? Ahí está la planta. Esto es una especie de microcine o salón de eventos, un servicio de apoyo, unas parrillas. Y estos son los lugares. Es un lugar al que yo voy, me hago la parrillada, y acá festejo un cumpleaños, acá festejo otro, o acá los juegos, acá la comida del cumpleaños. Es un equipamiento público, para usar por cualquiera.
Y estas son las fotos. La pieza es muy limpia, es el muro lateral que estaba en el borde y el techo, y como es en un parque, estos elementos que son estructura del techo y que a la vez son los que me pautaban lógicas de atravesamiento o de no atravesamiento, están resueltos con piezas de troncos de árboles. Casi para mimetizarse un poco con el paisaje del bosque, del parque público. Casi para tener la menor presencia arquitectónica o artificial posible en el entorno. Acá se ve, este es el pabellón de baños, acá se ve la placita y ahí se ve el pabellón de eventos. Vean qué transparente que es el punto de atravesamiento, que yo veo a través de él de manera limpia el parque que pasa por detrás, y en estos, como están intercalados y están trabados respecto de los que están detrás, hay una zona de sombra que no me permite que la vista lo logre atravesar. Esta es una vista, un fragmento. Y ahí está, ¿no? Las distintas situaciones. La parrilla, un lugar, otro lugar, otro lugar. La plaza, que trabaja, la plaza con piso, ¿no? Este gran solado con los árboles que trabaja como contrapunto del interior. La zona para atravesarlo. Algún árbol existente, allá atrás, que casi que parece que este es el tronco del árbol, ¿no? Creo que la imagen más elocuente es esta de acá abajo. La caja de vidrio, que el vidrio tiene la condición de, como es reflejante, puede ser terriblemente opaco, o según la situación, puede ser terriblemente inexistente, ¿no? Inmaterial, transparente, y veo a través. Y estos son un poco los interiores, son hiper austeros, hiper descarnados, el hormigón del techo, el hormigón de los planos, y los troncos que hacen de estructura. Acá es donde se ve el artificio, ¿no? Donde el tronco se lo ve como tronco y no como árbol. Ahí está. Los muros no llegan al piso, apoyan en patitas, entonces hay como una continuidad por debajo. Esta es la idea de pabellón, ¿no? De que casi altera lo menos posible el paisaje en el cual se implanta. Y el juego de luces y sombras, porque las columnas son gruesas, están puestas a distintas distancias unas de otras, entonces se generan unos juegos de luces y sombras que son muy cambiantes y nunca son iguales unos a otros. Es muy lúdica la situación. Veamos otro ejemplo. No se ve el texto, pero este es el pabellón de esculturas de Aldo Van Eyck, de 1950 y pico. Sí, algo vimos hace un par de clases. Si lo vieron, entonces lo hago rapidito. Pensemos en un gran prado verde de vuelta, como esa imagen de Power of Ten, de los hermanos Ames. Pensemos un bosque, por lo tanto es un claro en el bosque, de geometría casi cuadrada el claro en el bosque. Se reconoce el cuadrado como forma inicial, como forma subyacente. Se le inscribe un círculo al cuadrado en un juego de geometría, pero no de geometría gratuita, sino entendiendo cómo yo voy insertando una forma reconocible dentro de la otra. Es casi la de marcar la artificialidad de la arquitectura en el paisaje natural, ¿no? El de la geometría pura. Y se disponen por ahora unas líneas equidistantes en un solo sentido. Ahí tengo un esquema geométrico, una base de un proyecto, casi la matriz que les dimos a ustedes, la longitudinal o la concentrada. Ahora viene la arquitectura, que es como yo altero una matriz básica geométrica para llevarla a una condición de calidades y condiciones espaciales distintas.
Entonces vean cómo las líneas se interrumpen, cómo las líneas son interpenetradas por arcos de circunferencia que toman un módulo, porque este módulo coincide prácticamente con el radio de este círculo, pero este círculo parece casi un módulo y medio de radio, este tiene medio, este es igual a este o prácticamente igual. De golpe la línea se interrumpió y se enruló, de golpe se interrumpió y desapareció. Entonces esto que parece como un juego, en realidad es la búsqueda de generar en este pabellón de esculturas en un parque una secuencia de espacios que son siempre cambiantes y que nunca pueden ser anticipados de manera plena. Deben ser recorribles para entenderlos, para terminar de reconocerlos. Eso es una invitación a recorrer el pabellón, porque genera la incertidumbre del qué pasa detrás de. Una imagen de muy mala calidad, pero es el planteo arquitectónico. Y ahí subyace esa trama ortogonal que es esta, ¿no? Que es como el punto de partida, pero no es el punto de llegada, es el punto de partida. La arquitectura entró después. Una volumetría de muy mala calidad también, pero creo que las imágenes más elocuentes son las fotos. Y qué casualidad que haya niños y niñas ahí, ¿no? Porque el espacio, cuando tiene esa cosa un tanto mágica, un tanto intrigante, los niños son de los que más disfrutan. Por esto de la alfabetización del espacio y por esto del el deleite inconsciente en el estar en el espacio. Vean cómo estas curvas, lo que parecía una cosa hiperlineal, hiperregular, ortogonal, geométrica, en realidad se vuelve indescifrable. Casi que no se puede reconstruir, a menos que uno sea arquitecto o arquitecta, cuál es la ley imperante. Lo que se hace es vivirlo. ¿Qué pasa detrás? El juego de las luces y las sombras. Me acuerdo con esto de los baños de la Casa Curuchet, ¿no? Acá sí se ve el punto de partida, que son las líneas de los muros rectos. Pero miren cómo se calan, cómo se interrumpen, cómo se quiebran, cómo aparece apenas esbozado que el parque está del otro lado. Hay un techo traslúcido que deja pasar la luz, pero no permite ver el cielo ni los árboles, para que esta experiencia sea una experiencia absolutamente escindida de la condición natural, para que la condición natural, que es el entorno del parque, deba encontrarse al otro lado, una vez recorrido el laberinto. Acá un poco se lo ve también. Y pasa esto, ¿no? Por acá ya pasé, a ver, vayamos por allá, a ver si por allá hay algo nuevo, y si podemos volver por el otro lado. Ese es el disfrute inconsciente del espacio arquitectónico. Casi que las esculturas son anecdóticas en este caso, porque en un pabellón así, en un parque, es ya de por sí, hay un disfrute garantizado en su recorrido. Y vayamos a un ejemplo totalmente distinto, una capilla de Peter Zumthor en Alemania. Una capilla mínima, ¿no? En el medio del campo. Es un bloque de hormigón, un prisma relativamente irregular de hormigón, con una geometría hiper pura. Cuando digo irregular es que no es un prisma de lados paralelos, ¿no? Pero su geometría es bastante pura porque tiene aristas muy filosas. Se lo reconoce como un elemento absolutamente artificioso. Miren cómo se posa, parece un fotomontaje, ¿no? No parece real. Está como buscado a esa condición de artificio, casi como de nave espacial que aterrizó de la nada en el medio del campo. Ahora, su interior está resuelto de una manera prácticamente cavernaria, como una caverna, casi para ser la antítesis de aquello que se lee desde afuera. El hormigón, ustedes saben que es un material
se lo prepara líquido, o relativamente líquido, se usa un molde, se llena el molde, y a las pocas horas se vuelve sólido, ¿sí? Se quita el molde, y lo que quedó es la forma del molde. En este caso, el molde exterior, acá se ven los elementos del molde exterior, que se le llama encofrado. ¿Sí? Es un molde exterior, en este caso industrializado, porque es perfecto, y porque encima, si ustedes ven los puntos, son los elementos a través de los cuales pasan los elementos precisamente que tienen fijo el molde cuando se lo llena de hormigón. Son como unos botones. Ahora, el interior, porque ese es el molde exterior, para eso poder tener un espacio interior, necesitaba un molde interior también. Entonces, el hormigón que queda atrapado entre ambos moldes es la pared que separa el exterior del interior. El interior se lo construyó de una manera totalmente distinta. Se lo construyó con troncos. A esos troncos se les puso un molde exterior y se lo hormigonó. Entonces, el hormigón quedó entre el molde exterior y los troncos interiores. Ahí adentro es el espacio interior de la caverna. El exterior y el interior. Buscando esta condición, como decíamos, de caverna. Que al usar troncos, no solamente la geometría es precisamente como de caverna, es como una carpa, en contraposición al prisma puro exterior, sino que cuando yo saco los troncos, que en realidad no se sacaron, se incendiaron los troncos, en vez de sacarlos, a los troncos se los prendió fuego, entonces quedó el hormigón tenido con el tizne del incendio, lo que le da un aspecto más todavía cavernario. Esta es la condición del espacio interior, que tiene un pequeño orificio en el techo por donde entra la luz natural. Entonces, veamos el juego entrelazado de muchas cosas. Cómo yo imagino la presencia de la arquitectura en el paisaje o en el sitio en el cual la implanto. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr en el interior? No siempre puedo estar buscando un contraste. A veces, como vimos en algún ejemplo recién, no se busca un contraste. A veces sí se busca un contraste. Y miren cómo la definición de la tecnología que tengo que poner en juego para construir las cosas tiene un rol fundamental, porque es lo que me va a garantizar que yo logre lo que me estoy proponiendo o me lo va a impedir. Este es un ejemplo muy sofisticado, pero es hipergráfico, porque acá opera el contraste, la manipulación de la tecnología, la búsqueda de un espacio determinado, etc. Lo abstracto, lo figurativo, lo simbólico, etc. El juego de la luz. Y veamos otro ejemplo, un ejemplo de los más paradigmáticos del siglo XX. El pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que ya lo deben haber conocido, los deben estar volviendo locos en todas las materias, en el curso introductorio, y los van a seguir volviendo locos y locas el resto de la carrera, y los va a volver locos y locas el resto de la vida. Básicamente, lo que estamos intentando, yo estaba diciendo que la importancia en nuestra disciplina de volver conscientes a aquellas cosas que en general muchas veces manejamos o tenemos internamente de manera inconsciente. Lo que estoy haciendo con estos ejemplos, de una manera personal, puede haber otras formas de leerlos a estos ejemplos, ¿eh? Siempre son de alguna manera subjetivas. Lo que estoy intentando es ilustrar maneras de decodificar lo que para alguien que no se dedica al espacio, alguien que no se dedica a la arquitectura, le es absolutamente inentendible o imposible de ser explicado, y yo trato de desplegar un mecanismo de análisis para explicarme qué es lo que está hecho para que el espacio sea vivido de la manera que es vivido, ¿no? Esto en ejemplos ajenos, pero cuando me toca un proyecto propio, me pasa lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograr aquello que me propongo? ¿Cómo debo manipular la materia y el espacio para lograr aquello que me estoy proponiendo?
Y es un camino arduo, es un camino áspero el que uno tiene que recorrer, porque el espacio es algo inasible en algún sentido. Aún así lo tenemos que construir, y lo tenemos que construir de forma tal que sea lo más parecido a aquello que queremos que suceda cuando lo pensamos. Entonces, bueno, estos son ejemplos que procuran ayudarnos a pensar cómo pensar el espacio, cómo interpretarlo y cómo manipularlo. Decíamos, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, un podio, o sea, un plano sobreelevado respecto del suelo. Mies van der Rohe en ese podio dispone una serie de planos, algunos elementos totalmente autónomos, algunos planos que se vinculan a otros y de alguna manera se quiebran. Visto así parece relativamente azaroso. Sobre esos planos dispone, esos son planos verticales, ¿no? Dispone planos horizontales que vienen a ser techos, y miren cómo estos planos horizontales guardan una relación relativa con los planos con los planos verticales, con las líneas rojas. No es que todo aquello que define la línea roja es techado, es parcialmente techado. De hecho, las líneas rojas están puestas de forma tal que es difícil reconocer con claridad aquello que debiera ser interior y aquello que debiera ser exterior. Por lo tanto, al yo poner el techo y acercarme más a definir cierta condición de interior, sobre todo acá, veo que Mies van der Rohe juega a entrar y salir y entrar y salir, salir y entrar. O sea que juega con la ruptura de la idea de que el espacio interior es un espacio estanco y que todo lo que pasa ahí, pasa solo ahí y no guarda ninguna relación con lo que pasa afuera. Casi que estos planos rojos sugieren que lo que pasa adentro se va, se escapa, y también empieza a pasar un poco afuera, o lo que pasa afuera en un momento fluye y se introduce dentro. Luego dispone otra serie de planos, que son de vidrio, algunos transparentes y otros translúcidos, que ayudan a definir ahora sí una interioridad más clara. Y miren cómo sigue resistiéndose a subordinarse al plano del techo. Entonces empiezan a suceder ciertas cosas. Un espacio con techo pero exterior, un espacio con techo pero interior, un espacio con techo exterior, un espacio con techo exterior pero que es de otra geometría que que es la escala del acceso. Esta es la escala como de una circulación o una vinculación más funcional entre lo que pasa acá, que es como un pequeño apoyo, y lo que pasa acá, que parece que es lo principal. Este es como un espacio de sombra exterior, pero casi interior. Y si esto fuera poco, para no aburrirse, pone dos espejos de agua, o sea, dos superficies inundadas de agua, como dos piletas. ¿Para qué? Para varias cosas posiblemente. Primero, para que este espacio sea un espacio exterior, pero no sea un espacio de uso. El espacio de uso es un espacio de vinculación. Pareciera que entonces el espacio de uso exterior es más el que está cobijado por el techo. Volvemos a la idea del cobijo, de la cabaña primitiva. También el agua aparece no solo como un negador de uso, sino como un fenómeno de sensaciones, ¿no? Por el efecto de reflejo. Acá tenemos la planta del proyecto, la escalera que sube al podio, este lugar previo al acceso aún descubierto, la situación de acceso. Acá se estrangula un poco, yo puedo seguir y solamente recorrer el exterior, o me choqué la pared que me llevó hacia adentro y me introdujo en el interior. Me encuentro con este espacio, tengo una condición un tanto como de circulación por su dimensión detrás del espacio principal, o sea que me mandé por allá y circulé. Este es un espacio más estanco. Puedo salir y conectarme, como decía yo, hasta ahí como una especie de conexión muy casi de servicio por detrás del muro, y este como el pequeño rincón
de las Delicias, allá al fondo, encerrado por estos 3 muros. Este es el pabellón de Barcelona, visto de frente, o sea, visto de abajo hacia arriba en esta imagen. El podio, los muros y los planos del techo, y los planos de vidrio. Subo por la escalera al podio. Cuando vengo, la calle está a la derecha, por lo tanto yo ataco por acá, acá está la escalera que sube, ¿no? Muro ciego, toda la vuelta. O sea que cuando yo vengo de la calle no veo nada de lo que pasa adentro, nada. Subo, subí, me encontré el muro que me lleva hacia adentro, a la derecha, o puedo esquivarlo y estar en el patio. Si me choqué el muro y me introduje al interior, ahí giré 90 grados y me introduzco hacia el interior. Este es el interior, más estanco. Es un pabellón, ¿no? El programa es casi insignificante. La circulación por detrás del muro. El patio, ese rincón que les decía, con esta escultura. Miren el fenómeno del efecto del reflejo del agua, la escultura duplicada, el muro duplicado. La naturaleza apenas como queriendo asomarse al fenómeno artificial de la arquitectura. Volví a ingresar, luego de haber salido al patio, de vuelta al lugar de estar, la circulación por detrás, gano la puerta y voy caminando junto al muro y al espejo del agua al local que está allá atrás en el fondo. Miren la sutileza del muro a la vez de la contundencia. El muro no tiene ventanas, el muro es muro. Cuando no hay muro hay abertura, cuando hay muro hay muro. No hay medias tintas en Mies van der Rohe. Y de hecho los muros son de piedras muy nobles, esto es travertino. Bueno, hay otros mármoles, no me sé los mármoles, lamentablemente. Seguimos, llegué hasta el fondo, me di vuelta, veo el espejo de agua y veo el pabellón entero. Miren ahí la escultura de Kolbe en el remate de la perspectiva allá atrás. No es casual que en el espejo de agua no esté en el medio, esté en un rincón, está otra vez la idea del refugio, de la protección, está acurrucada y se está protegiendo la cara. Y cuando avanzo y di la vuelta, hice todo el recorrido, me la encuentro en el remate de esta circulación. Volví, voy hacia ella, sigo yendo, me la encontré, se está protegiendo del sol, parece, ¿no? El sol que la interrupción del techo permite entrar a ese espejo de agua. Y si decíamos que la idea de esto es volver consciente lo inconsciente, la idea de esto es poder desplegar o construir mecanismos para interpretar cómo funciona el espacio, de forma tal de que me permita generar espacio, proponerlo. Hagamos el proceso inverso. Pensemos un paralelepípedo, o sea, un prisma rectangular. A ese paralelepípedo sumémosle un cubo. O sea, manipulaciones geométricas básicas, ¿no? A ese cubo, superpongámosle, a ese paralelepípedo, perdón, superpongámosle una pirámide. Estos son manipulaciones, como yo las nombro, paralelepípedo, le juxtaponemos un cubo, le superponemos una pirámide, son operaciones de alguien que maneja no solo el léxico, no solo el vocabulario verbal de la arquitectura, sino las herramientas de la arquitectura, cómo manipula los elementos de la geometría, los elementos del espacio, de la forma. A ese conjunto posémosle una membrana translúcida para definir ya materialmente
la diferencia entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Y solo dejemos un orificio de acceso. Oscurezcamos todo el exterior y encendamos una luz en el interior. Esto no es más que aquello que hacíamos cuando todos éramos chicos y chicas, sin plantearlo en la forma que lo acabo de plantear. La gran diferencia es que nosotros ahora lo tenemos que poder explicar. Y lo tenemos que poder explicar no por una vocación erudita, sino porque en la medida que lo puedo explicar, lo puedo pensar, y en la medida que lo puedo pensar, lo puedo construir. Eso es hacer proyecto arquitectónico. Es la manipulación del espacio y de los elementos que lo construyen de manera consciente, y sabiendo qué efecto producen frente a cada operación a la cual lo someto. Y hasta acá llegamos. Muchas gracias.